Buenos días a todos. Hoy el tema que vamos a ver es sobre la diabetes, ¿no? Y vamos a estudiar un poco las causas, las consecuencias y la tipo de alimentación que debe llevar una persona diabética, ¿no? Que es nuestro interés. Entonces, voy a compartir pantalla. Ayer en la noche yo le pedí que respondieran un cuestionario en la página del, del Google y 86 personas del grupo las respondieron. Entonces vamos a ver, la primera pregunta que hacíamos era, ¿qué es la diabetes? ¿No? ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Es mala suerte? Bueno, ninguno respondió que es mala suerte, porque realmente no tiene nada que ver eso con la diabetes, ¿no? 96.6% dijeron que es una enfermedad, mientras que el 3.4% dijo que es un síndrome. Es decir, que 3 personas respondieron que es un síndrome. El resto lo considera una enfermedad. Después vamos con el avance de la clase, vamos a responder a estas preguntas, ¿de acuerdo? Esto es para saber el conocimiento general que ustedes tienen. Por el momento, todo el mundo, casi todo el mundo piensa que es una enfermedad. Es común en los diabéticos el aumento de peso, la dificultad de respirar o aumento de glucosa en sangre. El 95.4% dijo que era aumento de glucosa en sangre. Hay debe ser un 2% que dijo que haya un aumento de peso y alguien o 2 personas respondieron la opción 4 que no sé qué era, ¿no? No había ninguna opción, así que no saben si ninguna de estas le pasa a un diabético. El aumento de la glucosa en sangre es común en los diabéticos. ¿Qué no puede consumir un diabético? Le daba las opciones de azúcar, miel, stevia, endulzantes sintéticos. El 93.1% dijo que no puede consumir azúcar. Ahí debe haber un 1% que no puede consumir miel. Alguien también dijo que no puede consumir stevia. Y un grupo, que no me sale el porcentaje, dice que no pueden consumir endulzantes sintéticos. ¿Ya? Entonces, de todo lo que está ahí, un diabético no puede consumir ni azúcar ni miel. Sí puede consumir stevia y puede consumir endulzantes sintéticos. ¿Cuál es el nivel normal de glucosa en ayuno? 87 respuestas, de las cuales 63.2 está correcto. Menor a 100 es el nivel normal de glucosa en ayuno. El 34.5% que piensa que entre 100 a 120 es normal, eso está considerado como prediabetes. Y todavía hay alguien que ha puesto, no sé, 96.7, que puede haber mayor de 120. Por favor, mayor de 120 para una persona en ayuna es diabetes, ¿ya? ¿Tienes algún pariente directo con diabetes? Del 62.1% ha respondido que no. Y el 37.9% ha dicho que sí, ¿no? Entonces vemos que hay una alta incidencia en las personas que tienen un pariente directo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Y los que dijeron que sí, que tienen un pariente directo, vemos que hay el que mayor índice, 31.4% de las 35 respuestas, que más o menos debe ser 10, dijeron que su abuelo
no me interesa si es materno o paterno, pero el abuelo, la abuela está con 22.9, mi padre y mi madre, los tres están con la misma distribución. Bien, vamos a tocar este tema nuevamente en el desarrollo de la explicación. Fíjense, esta es una noticia del diario El Deber, donde dice Santa Cruz tiene el mayor número de diabéticos del país, mientras que la prevalencia en el país es de 7.2 en adultos en general. En Santa Cruz estamos con 10.7%. Lo que dicen los médicos es que en la región se consumen pocos vegetales y no se practica ejercicio. Ahí ya estamos viendo alguna relación entre la nutrición y el hecho de estar con un índice alto de diabetes. Esta es otra del 7 de abril del 2016, la fecha de mi cumpleaños. En Bolivia hay 90.000 casos de diabetes. En 5 años se duplicará. Entonces, fíjense cómo ha ido creciendo la incidencia de la diabetes a nivel de los años que han ido transcurriendo, ¿no? Hemos pasado a tener una alta incidencia y lo peor de todo es que se concentra en nuestra región, ¿no? 35.000 casos son reportados en el departamento de Santa Cruz. Una más, el 29% de los cruceños con riesgo de padecer diabetes. Nosotros en este grupo somos aproximadamente 100. Si sacamos el porcentaje, la posibilidad de que 29 de los que estamos aquí presentes podamos padecer diabetes es muy elevada, ¿no? Esto es un estudio que reportó el doctor Villarroel sobre el peso y la poca actividad física, él que lo considera como las causas principales. Y este es el mapa mundial. Nosotros estamos entre las regiones que tienen menor concentración, pero fíjense, estamos hablando de millones de habitantes. Donde más se refleja la diabetes es en el Pacífico Occidental, donde hay 138 millones de personas que padecen diabetes, el sudeste asiático 72 y lo sigue Europa con 56 millones. Nosotros en América del Sur y Central estamos en un 24 millones de habitantes que padecen ya diabetes. ¿Qué nos espera para un futuro si salimos de estas pandemias? Fíjense que este es un dato del 2013, donde decía que ya había en el mundo 382 millones de personas con diabetes, donde vamos a pasar al 2035 en 22 años. Ahorita ya estamos por aquí, en el 2020, es decir, que deberíamos de estar a esta altura, vamos a tener 592 millones, un aumento de 55%, ¿no? Donde esto está en inglés, habría que ver Europa, y no así, bueno, nosotros estaríamos por aquí más o menos, porque esta es África, que es la que va a presentar el mayor aumento de 109.1%. Estos son datos del 2017, un poquito más cercano, donde dice que ha aumentado 108 millones en el 1980 a 422 millones en el 2014. La prevalencia de la diabetes a nivel mundial en personas mayores de 18 años pasó de 4.7 a 8.5. Y la prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en países de ingresos medianos y bajos, donde está incluido Bolivia. Entre la diabetes tiene una importante causa que es de varias enfermedades, que son la ceguera,
porque aparece el glaucoma como una de las enfermedades emergentes, la insuficiencia renal, el infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Ya para el 2015 se reportaban 1.6 millones de muertes. Otros 2.2 millones fueron atribuidos a hiperglucemia en el 2012. La mitad de la muerte es la hiperglucemia y está en edad antes de los 70 años. Esta es una proyección de la OMS. Bien, entonces aquí aparece la diabetes en Bolivia con un 4%, todavía bajo, por suerte, con relación a las otras enfermedades que tenemos aquí. Este es el caso de México, ¿no? Donde hay miren cómo ha ido aumentando entre hombres y mujeres casi a la par, ¿no? Y ha llegado ya hasta más del 12%. Diabetes está como un 14%, ¿no? Muy elevado. Bien. Entonces, todos entendemos que la diabetes es una enfermedad, pero como no es una afección única, no le vamos a llamar enfermedad, sino le vamos a decir síndrome. ¿Ya? Entonces, es un síndrome. Las personas que respondieron que era un síndrome estaban correctos. Dentro del cual vamos a individualizar diferentes enfermedades, ¿no? El nexo común que dijimos es la hiperglucemia. ¿Qué significa hiperglucemia? Azúcar elevado en sangre. La hiperglucemia tiene unas consecuencias. Son complicaciones específicas que son comunes a todas las formas de diabetes. Entonces, la diabetes es un trastorno crónico y es de base genética. Y la vamos a manifestar en los siguientes 3 tipos de manifestaciones, ¿no? Entonces, por eso pregunté, ¿quién de su familia tiene diabetes? Porque aquí está clarito que tiene una base genética, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una madre, un padre, tengo un porcentaje de tener diabetes. Si mi abuelo o mi abuela tienen diabetes, mi porcentaje se hace todavía mayor. ¿Ya? Antes decían que la diabetes salta de una generación a otra, ¿no? Si soy hijo de diabético, puede ser que yo no la presente la diabetes, sino que la presenten mis hijos. Por eso es mucho más frecuente tenerla del abuelo hacia los nietos. Pero eso está cambiando. Yo creo que es también por parte de nuestra forma de vida, de la alimentación y del estrés con el que estamos avanzando, ¿no? Entonces, la diabetes es una enfermedad o un síndrome caracterizado por niveles de azúcar altos en sangre y puede ser causada por muy poca producción de insulina. Aquí ya vamos entonces también averiguando por qué sucede que se me dispare la glucosa en la sangre. La insulina, que la elabora el páncreas, ¿no? Es la encargada de transportar la glucosa por el torrente sanguíneo. Entonces yo ingiero glucosa en forma azul, aquí está la glucosa en azulito, y el páncreas me va a producir la insulina, ¿no? Entonces yo vengo y pasa mi azúcar a nivel ya del torrente sanguíneo, el hígado se encarga de distribuirlo y la insulina va a ir y va a ocupar
se va a acoplar a la molécula de la glucosa y ella es la que nos lo va a llevar, ¿no? Nos lo va a procesar por todo lo que se necesite, principalmente hacia el cerebro, ¿no ves? A ver, el estómago convierte los alimentos en glucosa y ella entra en el corriente sanguíneo. El segundo paso, el páncreas produce suficiente insulina para ser transferida de la sangre a la célula, pero en el caso de la diabetes, la insulina es resistente. Aquí está, ¿no? Vamos a marcarlo aquí. El tercer paso, el hígado es resistente a los efectos de la insulina. Y el cuarto, la glucosa no puede penetrar en las células del cuerpo. Los niveles de glucosa continúan aumentando en el corriente sanguíneo y los altos niveles de glucosa pueden causar muchas complicaciones serias y peligrosas. Entonces, el principal problema lo vamos a circunscribir aquí al páncreas, ¿no? El páncreas va a producir insulina. Tenga o no tenga diabetes, el páncreas produce insulina. ¿Cuál es la diferencia? Que en el diabético se hace resistente a la insulina, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Diabetes lo vamos a definir como un síndrome metabólico, que consiste en estas diferentes manifestaciones. La primera es la hiperglucemia, que ya dijimos que es un exceso de azúcar en sangre. La glucosuria, que sería la exceso de azúcar en sangre también. Pueden ser los dos términos, ¿no? Polifagia, que es una hambre excesiva. Polidipsia, que es una sed excesiva. Poliuria, que es azúcar en sangre. Y tenemos el prurito, también como uno de las causas de la diabetes, es decir, la picazón en la piel, ¿no? Todo esto me dan alteraciones también en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas y tiene consecuencia en un déficit absoluto o relativo de la acción de la insulina. Después lo vamos a volver a mencionar, todas estas palabras que he mencionado con P son las 5 P de la diabetes, ¿no? Puede ser también un síndrome vascular, que puede ser macroangiopático. Cuando hablamos de macro significa aumento, ¿no? Y micro disminución. Entonces puede ser o que aumenta el tamaño de nuestras arterias y venas y que afecta a todos los órganos, pero especialmente el corazón, la circulación cerebral, periférica, los riñones y la retina. Entonces, cuando aquí ya viene el problema de la visión, ¿no? Aquí los riñones se van a ir deteriorando y una de las consecuencias de la diabetes va a ser el aumento de la presión sanguínea, ¿no? La circulación cerebral me puede provocar algún derrame y el corazón vamos a tener también problemas de aumento del tamaño, algunos problemas como eso. Vuelvo a la retina porque esta es la que me va a causar la ceguera de la glaucoma. Puede ser también un síndrome neuropático, que puede ser a su vez autónomo y periférico. Estamos hablando entonces de el sistema neural, ¿no? Que también puede ser complicado. Entonces, fíjense, no es simplemente una enfermedad. Por eso es que recalcamos que es un síndrome. Síndrome metabólico, síndrome vascular y síndrome neuropático. Aquí están las 5 P, el conocido, la enfermedad de la diabetes como la 5 P. Polidipsia, que es cuando presenta mucha sed. Polifagia, que presenta mucha hambre. Poliuria, que orina mucho y con glucosa en la orina también.
el prurito, que es la picazón, y por último la pérdida de peso, que se da al inicio de la enfermedad y aumento al final, ¿no? Es decir, pérdida de peso al inicio de la enfermedad, pero al final el diabético casi siempre va a ganar peso. Son síntomas que significan descompensación de la enfermedad. Bueno, un diabético puede ser controlado, ¿no? Yo puedo ser diabético toda mi vida, pero cuando me empieza a pasar esto, son síntomas de que estoy descompensado, no me estoy cuidando. Aquí un poquito graficando algunos de los síntomas de la diabetes, volvemos a decir, la sed constante, el deseo frecuente de orinar, el aumento del apetito, visión borrosa, cansancio crónico, heridas que no sanan, pérdida repentina de peso, inclusive problemas sexuales, ¿no? Entonces, todo esto son síntomas. Fíjense, aquí está pérdida de peso, aumento del apetito. No es, comen más, pero igual no aumenta de peso. ¿Cómo clasificamos a la diabetes? Tenemos 3 tipos de diabetes. El primero es el diabetes mellitus inmunodependiente, el tipo 1. Este es una diabetes que se puede presentar desde el nacimiento. Es decir, los que son inmunodependientes nacen con esta enfermedad. Muchas veces no se dan cuenta, pero a medida que uno va creciendo, ya se determina y tiene que pasar a ser el dependiente de la insulina. El tipo 2 es el diabetes mellitus no inmunodependiente. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer mi vida normal, voy a seguir mi ritmo de crecimiento, pero en algún momento de mi vida voy a presentar que se me elevan los niveles de azúcar. Y esa persona puede ser ya un adulto, ahorita ya están, antes se supone que era más o menos a partir de los 30 años, pero está apareciendo la diabetes tipo 2 en edad más adelantada, ¿no? Entonces, en este caso, con una dosis diaria de algún tipo de pastilla que me ayude a regular el metabolismo de la glucosa, puedo combatir la diabetes mellitus no inmunodependiente. Y está la tercera, que es la diabetes gestacional. Esta aparece solamente durante el embarazo. Puede desaparecer después de haber dado a luz. Y si se mantiene, paso a ser tipo 2. Voy a tocar principalmente la diabetes gestacional, que esta se define como la presencia de alteraciones de glucemia elevada durante el embarazo, ¿no? Entonces, el problema de que los niveles sanguíneos altos de glucosa en la madre le van a proporcionar al bebé glucosa adicional. No lo va a hacer diabético, ¿ya? Pero el bebé va a tener un aumento de peso. Esa es una de las respuestas a la diabetes gestacional. El término es independiente del tipo de tratamiento o de si esta condición persiste después del embarazo. Cuando hay una diabetes gestacional, el bebé nace con tiene un término, ahorita se me acaba de ir, si alguien se acuerda, se lo sabe, por favor decirlo, pero... Macrosomía. Macrosomia, exactamente. Es el peso elevado de los niños al nacer. Es decir, un niño normal debería pesar entre 3 a 3.5 kilos. Y los macrosómicos nacen con mayor de 4 a 5 kilos. Ojo, hay que tener en cuenta también que la madre, si la madre es alta y el padre es alto, el niño puede nacer con un peso elevado y no solamente sea debido a una diabetes gestacional.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Esto, un cribado de diabetes. Ustedes que van a ser bioquímicos, los que se dediquen después a la parte clínica, van a poder ver todos los casos que se presenten. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Cada 3 años realizar en sujetos con edad igual o superior a 45 años, que debe ser la edad de la mayoría de sus padres, y que si alguno de ellos todavía no se ha hecho un análisis para verificar cómo están, deberían de ir haciéndolo. Principalmente aquellos que tienen un IMC mayor de 25, es decir, los que están también más gorditos. Hay que hacer, esto es cada 3 años. A cualquier edad, no importa, o más frecuente si tenemos un IMC mayor de 25. Por favor, los que calcularon su IMC y están por encima de 25, también tienen que hacerse un análisis para verificar si están padeciendo de alguna alteración de sus niveles de glucosa. A los que tienen antecedentes de diabetes gestacional, tolerancia alterada a la glucosa o glucemia basal alterada. Mujeres con antecedentes de recién nacidos macrosómicos, peso mayor a 4,5, que tengan un hábito sedentario, que haya hipertensión arterial con valores mayores a 140, 90, que haya en su familia diabetes en primer grado, padre, madre, abuelo, abuela, dislipemia, alteraciones en el colesterol HDL que sea menor a 35 o triglicéridos mayor a 250. Ser miembro de un grupo étnico con alta prevalencia en diabetes mellitus. Le tengo una mala noticia. Somos parte del grupo étnico que tiene la mayor prevalencia entre los africanos y los latinos. Mujeres que tengan diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y pacientes que tienen un historial de enfermedades cardiovasculares. Bueno, vamos a ver las alteraciones. Tenemos 3 alteraciones, que son alteraciones metabólicas a nivel de la glucosa, metabólicas a nivel de lipídicas y metabólicas de la proteína y lipoproteína. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? La primera, el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Hay menor captación de glucosa por el tejido muscular y adiposo. En este caso, hay una menor activación del transportador de la glucosa, el glutatión 4, en los tejidos que son dependientes. Por lo tanto, se va a ir reduciendo su síntesis o interfiriendo con su translocación desde el citosol a la membrana. También en la segunda alteración es la reducción de la síntesis del glucógeno a nivel hepático y muscular. Esto sucede porque a nivel hepático la glucosa no requiere de transportador, pero hay una menor actividad de la glucoquinasa y de la glicógeno sintetasa. Estas dos enzimas limitan la síntesis del glucógeno. A nivel muscular, vamos a ver que hay una menor actividad de la exoquinasa y de la glucógeno sintetasa, que también tienen el mismo efecto. La tercera alteración es la reducción de la glucólisis anaeróbica y aeróbica en los tejidos que son dependientes de la insulina. Aquí tenemos la menor actividad de la glucoquinasa y de la exoquinasa, que son las que van a limitar la fosforilación de la glucosa. Por lo tanto, me van a inhibir la glucólisis anaeróbica, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una inhibición de la glucólisis anaeróbica. También una menor actividad de la piruvatoquinasa, que limita la incorporación de la glucosa en la glucólisis aeróbica. Entonces,
tanto la anaeróbica como la aeróbica se ven afectadas. Y la cuarta es la mayor producción hepática de glucosa, ¿no? Porque aquí va a haber una menor frenación de las fosforilasas y se activa la glucogenólisis. Esta reducción de la oxidación de la glucosa y de su capacidad para depositarse como glucógeno se va a sumar a un incremento de la producción hepática, por lo que se va a traducir en una hiperglicemia. ¿De acuerdo? El último, el incremento del estrés oxidativo, ¿no? Vamos a empezar a producir radicales libres y va a haber reducción de la actividad de los antioxidantes. Entonces, la hiperglicemia me va a promover la producción de radicales libres. Cuando hay muchos radicales libres, quiere decir que los tejidos se van a empezar como si estuvieran envejeciéndose aceleradamente, ¿no? Aquí dice que es por el incremento de la enolización y por glicolización que generan este compuesto que es la 3-glucosona, que es muy reactivo. Entonces, se reduce la capacidad antioxidante que activa la vía de los polioles. Esto se ve, entonces, como una inhibición de la enzima NADPH, que depende de la glutatión reductasa. Bien, entonces, esta es una gráfica que muestra más ampliado el proceso que hace la insulina producida por el páncreas, ¿no? Donde llega el azúcar en azul, la insulina está en verde, ¿no? Y como ustedes ven, se supone que la insulina debería de captar glucosa y pasarla al sistema, ¿no? Mientras que cuando va entrando al torrente sanguíneo, se acopla, pero no hace nada. Eso es lo que se llama la alteración de la insulina, como que no la puedo procesar, ¿no ves? Se hace inefectiva. No puede pasar al sistema y sigue en el torrente sanguíneo, elevando los niveles de glucosa. Este es el metabolismo de los lípidos, donde tenemos una reducción de la síntesis de triglicéridos. Para eso se requiere del glicerofosfato y de los ácidos grasos, y al existir una menor glicólisis anaeróbica se forma menos glicerofosfato. Por lo tanto, se reduce la síntesis de triglicéridos. También hay un aumento del catabolismo de los triglicéridos del tejido adiposo y el transporte de ácidos grasos hacia el hígado. Entonces se reduce la frenación de la lipasa del tejido adiposo y se incrementa la hidrólisis de los triglicéridos y los niveles de ácidos grasos libres en plasma y su captación por el hígado. La tercera es la activación de la cetogenosis hepática. Pasamos al metabolismo proteico y lipoproteico. En el proteico vemos que está relacionado con la reducción del efecto de la insulina a nivel transcripcional o posttranscripcional de las enzimas que están involucradas en el metabolismo de las proteínas. Lo mismo con el de la lipoproteína, porque el déficit insulínico reduce la actividad de la lipasa lipoproteico periférica, y eso me provoca un defecto en la síntesis, en la translocación y la activación, lo que me reduce el catabolismo de las lipoproteínas ricas, la VLDL y los kilomitrones. Entonces, fíjense, ya vimos el metabolismo de la glucosa, de la proteína, ¿no? De los lípidos que me están presentando síndromes dentro del organismo.
¿Cuáles son las alteraciones bioquímicas? Cuando se habla de una hiperglucemia es porque ya hay una excesiva cantidad de glucosa en sangre, empezando a partir de 120 miligramos como nivel superior. Tenemos también lo que se conoce como cetonuria, que es la aparición en sangre y orina de cuerpos cetónicos como consecuencia del catabolismo, la degradación metabólica de las grasas. Está la glucosuria, que es la aparición de glucosa abundante en orina, y también lo que se conoce como hiperosmolaridad, que implica niveles extremadamente altos de azúcar en glucosa. El ser humano no puede manejar niveles elevados de azúcar en sangre porque le trae una descomposición, ¿no? Otras alteraciones son la acidosis metabólica, donde el pH en sangre y arteria se presenta bajo, puede llegar incluso a cifras menores de 7, y eso es un déficit de la concentración de bicarbonato. También alteraciones electrolíticas, los niveles séricos de cloro son normales, los de sodio son normales o bajos, y los de fósforo y potasio normales o altos. Todo esto ustedes lo van a aprender a ver cuando realicen sus análisis, ¿no? Análisis de sangre. No sé si en clínico 1 o en clínico 2. Otras alteraciones sería frecuentemente la presencia de leucocitosis con marcada desviación a la izquierda, elevación de las amilasas, de las transaminasas, de la creatinofosfoquinasa y de la amilosuria, que también me pueden traer incrementos en los triglicéridos séricos, ¿no? Y aparecer kilometrones. Ya cuando venimos a presentar un deterioro en la tolerancia de glucosa y alteración de glicemia en ayuna, vamos a ver que estos son estados de transición entre normalidad y diabetes. Es decir, una persona que va a pasar de la normalidad a la diabetes va a empezar a presentar deterioro en la tolerancia a la glucosa y la glucosa en ayunas, ¿no? Lo sufren con mayor riesgo cuando progresa hacia la diabetes tipo 2, ¿no ve? Le dije que es la que va a aparecer cuando ya estamos pasando a ser adultos. Esto en el laboratorio se hace la prueba de la tolerancia al azúcar, ¿no? Donde se le da a la persona una cierta cantidad de azúcar en ayuna y se le hace una prueba cada hora para ver cuál es su tolerancia, ¿no? Decíamos que para considerar a una persona no diabética, la Asociación Americana de Diabetes recomienda un nivel de glucosa de menos de 180 miligramos después de una comida y un nivel de glucosa en sangre entre 90 y 130 antes de la comida, ¿no? Es decir, esto yo como y me hago el examen de la glucosa y tendría que tener menos de 180. Eso significa que mi nivel de insulina está funcionando, ¿no? Y antes de haber comido está de 90 a 130. Pero vuelvo a decirle que actualmente el dato tiene que ser en ayuna, tiene que ser menos de 100, ¿ya? Entre 100 y 120 ya se considera prediabético. Aunque en la última revisión médica que tuve, el médico me dijo que ya no existe el prediabético. Simplemente hay el diabético y no diabético. Bueno, la mayor preocupación de una persona que presenta problemas con la asimilación del azúcar es saber cómo voy a hacer con mi gusto de consumir cosas dulces, ¿no? Entonces,
hay que tener mucho cuidado con relación a qué tipo de comida y qué tipo de azúcar utilizamos. Entonces, la mayor cantidad de los endulzantes tienen calorías y carbohidratos, ¿no? Si nos recordamos un poco de nuestra clase de digestión de los carbohidratos, sabemos que el almidones que consumimos, ¿no? El almidón de la papa, el almidón de la yuca, el almidón del arroz, todos ellos a nivel de nuestra digestión van a terminar convirtiéndose en glucosa, ¿cierto? Entonces, el consumir ese tipo de alimento también me aumenta el nivel de glucosa en sangre. Tenemos el azúcar de mesa, el azúcar blanca o la sacarosa, la azúcar sin refinar, azúcar de caña, miel de caña, azúcar de remolacha, la miel, la azúcar rubia, la melaza, la fructosa, azúcar molida, azúcar en polvo, jarabe de maíz, jarabe de arroz, todo esto que está aquí, el diabético tiene que tener mucho cuidado de no consumirlo. ¿De acuerdo? Todos. En la clase de bioquímica de los alimentos estuvimos hablando del azúcar la semana pasada y escuché que un pariente fue al médico y le dijo que era mejor que consumiera azúcar morena. No, azúcar es azúcar, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que nos puede aumentar el nivel de glucosa en sangre. Ni la miel, ni la fructosa, ni que sea de cualquier producto de la caña o jarabe de maíz o de lo que sea, ¿no? Entonces, otra cosa, también tiene carbohidratos, pero que hay que limitarlo, el pan, la galleta, los jugos azucarados, las papas, las tortillas, los cereales, la leche tiene lactosa, maíz, arroz, fruta, yogur, arvejas. No es que no lo consuman, pero hay que tenerlo en menor consumo. Y si vamos a consumir, podemos optar por incluir los cereales integrales para que sea un carbohidrato más difícil de metabolizar y que no me aumente el nivel de glucosa inmediatamente, ¿no? Como dice aquí, la clave para mantener el nivel deseado de glucosa en sangre es sustituir alimentos que contengan carbohidratos en su comida, bocadillos, por porciones pequeñas de dulces y endulzantes, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del paciente diabético? ¿Cómo vamos a tratar la enfermedad o el síndrome, ¿no? Ya sea mediante la dieta, es lo primero que te van a decir los médicos, incluir ejercicio físico. Si somos dependientes de insulina, utilizar el mapa insulínico, lo vamos a explicar de aquí a poco. Y la educación diabetológica, ¿no? Hacer uso de lo que ya está escrito para poder convivir con esta síndrome de enfermedad, ¿no? Hay atletas que son diabéticos, atletas de alto rendimiento que van a las Olimpiadas. Entonces, nosotros podemos llegar a vivir bien padeciendo la enfermedad de la diabetes. Este es el mapa insulínico, donde nosotros vamos a administrar la insulina y se va a hacer en contra de la manecilla del reloj para evitar lipodistrofia y atrofia del tejido graso. Es decir, si yo me inyecto la insulina en el mismo lugar, voy a terminar padeciendo esto que está aquí, ¿no? Entonces lo que recomiendan es cambiar de posición. La insulina, cuando se tiene que aplicar a nivel, ¿no?, del cuerpo, se hace a nivel subcutáneo, es decir, se levanta la piel y recién se deposita. Por eso las agujas son hipodérmicas, son pequeñitas, y además la dosis es muy poquita, ¿no? Entonces vamos a ir pasando del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, 6, 7, 8,
o en la parte trasera también se puede colocar. No siempre en la parte del abdomen, ¿no? Creo que es la mejor, la zona menos sensible, pero se recomienda que se haga en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué pruebas de laboratorio ustedes han visto hasta ahora? En bioquímica 1, ustedes deben haber visto la prueba de Benedict que se hace en la orina, ¿no? Eso ya es para saber la presencia de azúcar en orina, y esta prueba es simplemente 4 gotitas de orina en el tubo de ensayo que tiene el reactivo de Benedict y se lleva por 5 minutos. Al cambiar de color me va a dar una cantidad aproximada de azúcar en sangre. Azul a verde estaría de 0 a 25 y se considera normal. Amarillo de 25 a 50 que está alterado. Anaranjado de 50 a 75, alterado también. Y marrón, el color ladrillo, 75 a 100. Aquí lo que se está viendo en la prueba de Benedict es la reducción de la glucosa por el cobre, ¿no? Que se parece también a la prueba de Fehling. Esta es la prueba de Inver, ¿no? La que se hace también con 2.5 ml de orina y se le echa 0,5 de amoníaco despacio en las paredes. Y esto se le agregan 4 gotas del reactivo de Inver, se deja depositar 5 minutos y esto me va a empezar a aparecer lo que se llama los anillos cetónicos. Entonces, si a nivel 1, un leve colorcito medio violeta en la superficie, se considera negativo. Y a partir del 2, se llaman las cruces, ¿no? Las cruces de la cetoacidosis. 2 cruces, 3 cruces, mayor de 4 cruces, ¿no? Esto es la cetoacidosis diabética. ¿Qué recomendamos para los pacientes diabéticos? Porque uno no sabe en qué momento le puede venir un bajón de azúcar, porque el problema es que el que está tratado puede derivarse también en un bajón de la glucosa en sangre y puede desvanecer. Entonces, tenemos 2 cosas que hay que tener en cuenta. O que me puede subir muy elevada la glucosa, o que me puede bajar hasta llegar a desmayarme, ¿no? Entonces, para eso se recomienda que la persona siempre vaya identificada, ¿no? Y se puede salvar la vida. Con su nombre, su edad, su dirección, un teléfono, ahora se pueden poner los teléfonos, aquí como dice. Si estoy inconsciente no es porque estoy intoxicado. Puedo tener una hipoglicemia o estar en cetoacidosis. Por favor, contáctese con mi doctor, ¿no? Entonces, deme un vaso con agua. Bueno, si tiene cetoacidosis, con el azúcar elevada, tendríamos que ver, ¿no? Es peligroso esto. Entonces, mejor es llamar al médico o a la ambulancia 911 para que rápidamente lo atienda. Bien, hemos terminado el avance. Aquí estamos ahora. Si tienen alguna pregunta. Doctor. Sí, adelante. Doctor, una pregunta. A nosotros nos tocó hacer la monografía sobre la relación entre IMC, circunferencia de cintura en pacientes hipertensos y diabéticos. Ya. ¿Deberíamos buscar a pacientes que tengan un IMC mayor a 25 para hacer la encuesta? Si era relación entre la cintura, cadera y la posibilidad de que tengan diabetes, ¿no? Entonces yo creo que tendrían que buscar entre todos, ¿no? Porque puede ser que aparezca un diabético que tenga la cintura normal, ¿no? Entonces lo que queremos ver es si realmente hay esa incidencia entre los que tienen la barriguita más grande y la diabetes, ¿no? Hay una...
Antes de que pregunten, por favor, un ratito, quiero ver, visto, aparte de los presente, aquí me preguntan algo de un jugo, espérense. Jugo de zanahoria, el zumo de zanahoria. Si es extraído directamente de la zanahoria y lo toma directo sin agregar azúcar, es recomendable, ¿no? Porque están consumiendo azúcar natural de la fruta. No es igual que si usted exprime manga, vamos a suponer. La manga es una fruta que tiene una alta concentración de azúcar, ¿no? Entonces no se puede consumir. Cuidadito con hacerse un jugo de durazno al jugo, del que viene en lata, pensando que como es fruta la puedo consumir. No, ese ya viene embebido en azúcar. Entonces no es factible tampoco. ¿Algo más? A ver, hay un nuevo mensaje al final. Doctor, una pregunta. ¿Está bien que un diabético endulce con miel de caña o miel de abeja? No. No. ¿Por qué? Ya lo mostramos en un gráfico. Todo es azúcar. Acuérdense, la miel de abeja tiene fructosa y glucosa. En diferencia del azúcar que compramos, de la Guajirá o de los otros, la miel de abeja, usted se pone una cucharadita de miel o de azúcar en la boca, inmediatamente entra al sistema. Es glucosa directa al sistema. Entonces, no se puede endulzar con miel de caña o miel de abeja. Por eso en la pregunta le decía, si un diabético puede usar stevia, sí. Un diabético puede usar endulzantes sintéticos, sí. No tiene que ser, no tenemos que abusar de los dulces, ¿no? Ahora, si es un diabético controlado, ¿no? Si es un diabético controlado, agarrar media cucharadita de miel a endulzar es suficiente, ¿no? ¿Tiene algo que ver la situación emocional para activar la elevación del azúcar? Sí, también. El sistema nervioso también afecta, ¿no? El estrés afecta. Pero lo que le decía con relación a la herencia es muy, muy, muy probable de que si su abuelo, su abuela, su papá o su mamá tienen diabetes, mi persona voy a tener diabetes. Ahora, ¿lo puedo evitar? Sí. ¿Cómo? Alimentación saludable desde ahora que son jóvenes, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es lo más recomendable? ¿Edulcorante sintético o stevia? Hay varios edulcorantes que son recomendables porque son de origen natural. Por ejemplo, la stevia es de origen natural. Falta mucho estudiar todavía la stevia. La stevia su origen es un estebiócido, un compuesto químico, que lo único que dicen es que se asemeja mucho a la hormona femenina, ¿ya? A los estrógenos en su estructura química. Pero yo considero que una dosis aceptable no le va a causar efecto. Puede consumir moringa. La moringa no es endulzante, por si acaso. La moringa lo que dice es que ayuda a disminuir la glucosa en sangre. ¿Puede usar azúcar negra? No, por lo mismo que dije, de la miel o de la chancaca. Todo es azúcar, ¿ya? Él dijo que se podía curar diabetes si la trataban con una dieta verde. Bueno, habría que ver los estudios. Es lo mismo que todo lo que está saliendo que cura el COVID. Hasta que no hagan los estudios, no se puede afirmar que algo cura, ¿no? La diabetes. La diabetes es una enfermedad que viene con el desarrollo de la humanidad. Y hasta el momento, creo que ha habido 2 casos a nivel mundial que han curado de diabetes, ¿no? Pero cuando una persona tiene diabetes es directamente por error en el páncreas. Y creo que el páncreas es el órgano más delicado. No sé si ha habido trasplante de páncreas. Habría que investigar. Ustedes pueden investigar
y discutirlo en el WhatsApp, ¿no? Mire, doctor, encontré esto, de que sí, una persona en, qué sé yo, en Reino Unido, le hicieron el trasplante de páncreas y resultó que se curó de la diabetes. ¿Qué probabilidades tengo de tener diabetes si mi abuela de parte de madre y de padre tienen, y mi tío de los dos lados y mi madre tienen diabetes? Muy elevada, muy elevada. Y más mi amigo usted que tiene sobrepeso. Entonces, tiene que bajar de peso y empezar ahora que eres joven, ¿ya? Hágase su análisis de glucosa en ayuna para que verifique si usted todavía está posible de que más adelante no la presente. Pero las posibilidades son muy, muy elevadas. ¿Quién más? Vengan que van a llegar Doctor, tarde con la clase de la doctora Guadalupe. Dígame. doctor, ¿nos puede pasar el tema para estudiar? ¿Ir estudiando? Todas las veces paso todo. Todo está en la plataforma. Lo único que tardamos es en pasar el video para poder subirlo a la plataforma. Pero todo está en la plataforma. Y además este tema ya es segundo parcial. No es primer parcial. ¿De acuerdo? Todo lo que es primer parcial ya pueden ir estudiándolo. Ya está en la plataforma. Quedamos que era hasta alimentación después del embarazo, no me acuerdo. Tendríamos que revisar el video de donde dijimos hasta dónde va a ser el primer parcial. ¿Alguien iba a hablar? ¿En qué ocasión se da el coma diabético? El coma diabético puede pasar desde los 180 miligramos de azúcar en sangre. He visto personas que llegan hasta con 300 y no le da el coma diabético, ¿no? Es decir, depende del organismo de cada persona y la tolerancia que tiene el de tener glucosa en sangre, ¿no? Entonces es muy complicado. Le motivo a que sigan investigando. Muy bien. Entonces, cuídense y que Dios los bendiga. Gracias.